Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Estas imágenes aéreas revelan la devastación que dejó Dorian en las Bahamas. El 60% de la superficie de la isla de Gran Bahamas, ubicada en el noroeste del archipiélago, quedó bajo el agua. El aeropuerto de Freeport, capital de Gran Bahama, se encuentra inundado en su totalidad. En la isla Gran Abaco hay vecindarios anegados, edificios destruidos y embarcaciones volcadas. El balance de las autoridades indica que hay al menos 13.000 viviendas gravemente afectadas. Así se veían las islas paradisíacas que conforman el territorio de Bahamas antes del paso del huracán Dorian. Así luce ahora, después de que la poderosa tormenta arrasara con el archipiélago. Estamos en medio de una de las mayores crisis nacionales de la historia de nuestro país. Las autoridades informaron sobre nuevas víctimas mortales. El número de muertos se elevó a 7 y de nuevo quiero informar a la población bahameña que podemos esperar que se registren más muertes. Las islas más afectadas son Abaco y Gran Bahama, ubicadas en el norte del país caribeño. Abaco, con una población de cerca de 17.000 habitantes, se llevó la peor parte al recibir el impacto de Dorian como huracán de categoría 5 el pasado domingo. En estas imágenes aéreas quedó en evidencia la fuerza con la que los vientos sostenidos de casi 300 kilómetros por hora golpearon la región. Decenas de viviendas sumergidas bajo el agua y escombros por doquier es el dramático panorama que dejó el que es considerado el huracán más catastrófico del que se tenga registro en las últimas décadas sobre la nación insular. En Gran Bahama, donde residen más de 50.000 personas, el aeropuerto internacional y el hospital Rand Memorial de Freeport, la ciudad principal de la isla, quedaron severamente inundados y los pacientes tuvieron que ser evacuados. Esta toma satelital de la compañía de microsatélites ICEYE muestra que al menos 60% de la superficie del territorio quedó bajo el agua. La Federación Internacional de la Cruz Roja estima que unas 62.000 personas en Abaco y Gran Bahama necesitarán suministro de agua potable debido a que las inundaciones han contaminado el alcantarillado con agua salada. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha referido esta tarde al huracán Dorian. El mandatario se reunió en la oficina oval con varias autoridades que hacen frente a la emergencia. Escuchemos qué decía. Tuvimos suerte en Florida, muchísima suerte de hecho. Primero pensábamos que iba a golpear directamente y que habría afectado a muchos otros estados. Hemos estado enviando a la Guardia Costera, que ha sido increíble, a las Bahamas y están ayudando a las Bahamas. Una gran parte de las Bahamas fue golpeada, como pocas personas lo han visto antes, y estamos ofreciendo ayuda humanitaria que nos ha solicitado el gobierno de Bahamas. Tenemos varios helicópteros, estamos enviando a varias personas que están dando una mano y necesitan una gran mano allí. Las consecuencias del paso del huracán Dorian por Bahamas son incalculables, aún son incalculables, pero para tener mayor claridad de lo que está pasando, quiero saludar a Rafael Jamuar, él es coordinador de manejo de desastres para la Federación Internacional de la Cruz Roja. Señor Jamuar, buena tarde, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por tenerme. Ahora mismo, después de unas 48 horas que fueron muy intensas por la lentitud de Dorian, ¿podemos decir que lo peor ha pasado para Bahamas? Sí, claro. Hemos recibido el all clear para por lo menos arrancar con las operaciones de respuesta, lo que significa que los efectos meteorológicos ya se alejaron de la isla de Bahamas.
Ahora, las condiciones permiten, por lo menos, de sobrevolar en las islas y de tener acciones de respuestas en estas islas. Hemos visto las imágenes de los sobrevuelos y la vista, por decir, es impactante. ¿Qué quedó en las islas? ¿Qué quedó en el archipiélago después del paso de Dorian? Bueno, el archipiélago de Bahamas es bastante grande, son 700 islas. La zona más afectada es la zona de impacto directo del huracán Dorian, que es la zona norte de Bahamas. Hablamos de mayor impacto en las islas de Gran Bahama y la isla Abaco. Y por supuesto en todos los cayos poblados que están en esta zona al norte de Bahama. Señor Hamwar, ¿han podido hacer una primera evaluación? ¿Tienen un reporte preliminar de cuál es la situación ahora? Bueno, tenemos equipos que hicieron un sobrevuelo y que recogieron la primera información, la primera impresiones de los daños en esta zona. Desafortunadamente, las condiciones en el terreno en este momento no nos permiten tener a gente en el terreno y vamos a tener que esperar unos días para que los equipos de evaluación puedan progresar en el terreno. Intentamos enviar un equipo de terreno y desafortunadamente en este momento por el nivel de inundación, por el nivel de presencia, por el nivel de destrucción, es muy complicado para que nuestros equipos puedan progresar caminando en el terreno. Entonces, en este momento solo se realizaron sobrevuelos con equipos de la Cruz Roja y tan pronto posible vamos a tener equipos en el terreno para fortalecer las evaluaciones de los daños y para priorizar y llevar la ayuda inmediata. Señor Hamwar, hablemos sobre las personas que aún están en zonas anegadas o en las bloqueadas por el efecto de la inundación y por la destrucción que usted mismo está señalando. ¿Se tienen identificadas? ¿Se saben dónde están? Bueno, la Cruz Roja de Bahama, con el apoyo de la Federación Internacional, se ha preparado desde el 24 de agosto al impacto de este huracán. Hemos trabajado con datos, con información para construir escenarios de respuesta que nos permiten ahora tener una idea muy precisa de la zona de impacto y de dónde el huracán impactó más. Por supuesto, nos queda identificar precisamente la población, ir a hacer evaluaciones de terreno para identificar las necesidades de esa población, pero los escenarios construidos por lo menos nos permiten tener ahora una respuesta lista y que va a llegar rápidamente en manos de la gente más afectada. Algunas voces sostienen que lo peor de Dorian o del efecto de este huracán se podrá evaluar en su justa dimensión cuando bajen las inundaciones, cuando el agua descienda, cuando ustedes puedan llegar al terreno, puedan ver exactamente qué hay. ¿Usted cree que esto es así? Bueno, esperamos encontrar mayor destrucción en estas zonas que se ubicaron en el ojo del huracán. Por eso, por lo menos, la Cruz Roja de Bahamas ya en este momento ha iniciado un llamamiento de emergencia para responder a las necesidades de 5,000 personas, con aproximadamente $3 millones de dólares solicitados. En caso que encontramos mayor impacto en el terreno y en coordinación con las autoridades aquí, por supuesto que vamos a subir nuestro esfuerzo para responder a las necesidades ahí. Pero es cierto que solamente tendremos una idea completa de los daños de Dorian una vez que se vaya el agua y que podamos tener un acceso completo a las zonas impactadas. Claro. Ahora, señor Hamwar, en este momento, con la evaluación preliminar, ¿qué puede decir la Cruz Roja que necesita de la comunidad internacional? ¿Cómo pueden ayudar los estados, las personas particulares?
¿Qué debe brindarse en este momento, aún y cuando no se tiene esa evaluación completa, como usted está señalando? Bueno, la Federación Internacional ha publicado, como lo decía, un llamamiento de emergencia. Este llamamiento de emergencia tiene prioridades. Tenemos primero que llegar y entregar alojamiento a esas personas que han perdido su casa y que ahora necesitamos proveer un alojamiento temporal o de menos o más largo tiempo. Luego tenemos que responder a las necesidades en agua, en comida, que son las necesidades básicas en salud. Por ejemplo, el tema de la higiene, del acceso a la higiene, va a ser muy importante en este momento. Pero para la Cruz Roja, lo que es muy importante también es la recuperación de esas personas. Y la Cruz Roja está aquí no solamente para responder a las necesidades inmediatas, pero también para responder a las necesidades a más largo tiempo, hasta que se recuperen completamente esas familias, esa población afectadas por Dorian. En la Florida se está recolectando ayuda para enviar a las Bahamas. Le pregunto, porque igual van a ser en otros lugares, estoy segura, ¿es posible en este momento establecer un puente aéreo para que esa ayuda llegue o se va a tener que esperar? Bueno, nosotros de la Federación Internacional estamos en este momento planificando vuelos. Tenemos capacidades logísticas almacenadas en Panamá, capacidades que nos permitan responder rápidamente a las necesidades aquí en Bahamas. Y entonces estamos en este momento armando vuelos para traer ayuda rápida aquí en Bahamas. Y esto tendría que ser efectivo en los próximos días. Tan pronto mañana, es muy posible que mañana recibimos un primer vuelo de nuestro hub logístico de Panamá directamente aquí en Bahamas. ¿Han tenido algún ofrecimiento? ¿Ha recibido la Cruz Roja ofrecimientos particulares de países determinados? Bueno, en este momento no tengo esta información porque el llamamiento de emergencia se publicó ayer. De momento hemos recibido interés del gobierno norteamericano. De momento no hemos recibido, creo, interés de Centroamérica, pero no tengo esa información en este momento. Lo que tenemos, el gobierno y las autoridades de Panamá han siempre soportado la Federación Internacional porque es en este estado que tenemos nuestras mayores capacidades logísticas con nuestro hub logístico para las Américas en Panamá. Señor Jamuar, ustedes en cuanto al número de personas activas, ¿están en la capacidad de atender esta emergencia? ¿Son suficientes? Bueno, estamos trabajando en coordinación con las autoridades locales, con otras agencias que van a responder o que están respondiendo al huracán. Y entonces vamos a tratar de asegurar que las necesidades de cada familia estén cubiertas por uno u otro actor. Y la coordinación va a ser clave para asegurarse que no doblamos las actividades y que no... y que la ayuda humanitaria llegue a todos. Quiero darle las gracias al señor Rafael Jamuar, coordinador de manejo de desastres para la Federación Internacional de la Cruz Roja. Muchísimas gracias por atendernos desde Bahamas. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Varias cosas para rescatar de la conversación con el señor Jamuar. Es imposible hacer una evaluación cierta en terreno por el nivel del agua, por el nivel de destrucción. No es seguro para ellos caminar en las zonas. Por eso, esto de alguna manera lo que refuerza es la teoría de que cuando el nivel de las aguas comience a descender es cuando realmente se va a ver el nivel de destrucción. Y aunque
Querríamos que no fuese así. Quizás allí es donde va a aumentar, como ha dicho el primer ministro, el número de pérdida de vidas que deja el huracán Dorian a su paso por el archipiélago de Bahamas. 5:19 minutos, hora costa este. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia el grito desesperado de los trabajadores del sector educativo venezolano. Reclaman al régimen de Nicolás Maduro por las promesas incumplidas en cuanto a mejoras salariales. Aseguran que deben sobrevivir mensualmente con un sueldo que ronda los $2. Luis Alejandro Laya tiene información en Caracas. Hola, buenas tardes. En Venezuela, trabajadores de la educación protestan. Aseguran que los salarios no son suficientes. Ganan menos de $1.50 al mes. Un salario de 45.000 bolívares mensuales. Ellos aseguran que con esto no pueden vivir, tampoco costear su salud. Y se burlan de ellos desde el Estado. Tú no eres ningún presidente obrero, tú no representas al sector de los trabajadores, pero ni del obrero, ni del administrativo, tú no representas a nadie. Nicolás Maduro no representa a ningún trabajador, así lo aseguran los docentes venezolanos, quienes ganan una miseria por ejercer su labor. Este es un país petrolero. ¿Cómo es que aquí no hay plata para pagarle a los educadores? Pero entonces vemos como ustedes tienen 10, 4, 15, 20 camionetas. Un educador en Venezuela gana entre 45.000 y 70.000 bolívares mensuales según el cargo que ocupe. Esto a duras penas llega a $3 por mes. Señalan que continúan trabajando por vocación. Reivindicada me siento porque he enseñado a mis alumnos, pero por parte de los pagos no me siento reivindicada porque no tengo ni cómo comprar mi comida. La profesora Selmira Sayago tiene 40 años ejerciendo esta labor. Lamenta que las aulas de clases en el país estén en el suelo. No hay cómo trabajar y formar a los jóvenes. Mire, eso da vergüenza cómo están las escuelas. Vayan para las escuelas para que vean la realidad de los niños y de las escuelas de Venezuela. Aseguran que en muchas escuelas ni siquiera los baños funcionan, mucho menos hay luz o agua. Y tampoco material docente. Ante las precarias condiciones y los malos sueldos, casi la mitad de los profesores ha dejado sus puestos. No tienen agua, no tienen luz, no tienen baño. Ya las escuelas están sin maestros. El 40% de la población de educadores se ha ido del país o se han ido a hacer otro trabajo. Exigen al ministro Aristóbulo Isturiz que renuncie. Aseguran le ha quedado grande el cargo. Tras asumir este puesto, quitó los contratos colectivos a los maestros y con ello el seguro médico. Solo los reciben en 3 clínicas a las que paga directamente el ministerio, pero solo cubren un 25% de los costos. Ayer me tuve que levantar a las 3 de la mañana y estar a las 4 de la mañana para poder tomar un número para hacer un simple examen de orina. Asimismo han solicitado a los padres y representantes que protesten con ellos, que salgan a la calle. Quieren ser reemplazados por Nicolás Maduro, por jóvenes del plan Chamba Juvenil, un plan creado para dar trabajo a jóvenes desempleados. Aseguran, no están formados con calidad y no pueden asumir la docencia. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Es noticia el comienzo del Foro Ágora Bogotá, que reúne en la capital colombiana líderes y empresarios del mundo para debatir sobre los desafíos que afrontan las grandes urbes. Desarrollo sostenible, generación de valor y gobernanza son los principales temas de este encuentro, del que NTN 24 es medio de comunicación aliado. En el Centro de Convenciones de Bogotá saludamos a Jairo Patiño con el reporte. Seguimos entonces aquí en el Foro Ágora Bogotá. Los saludo de nuevo desde el occidente de Bogotá y a esta hora me encuentro con la anfitriona, doctora Mónica de Grey. Gracias por estar en este set de Noticias RCN y de NTN 24. No, al contrario, gracias a ustedes por estar aquí y por invitarme. Muy bien, este foro ya lo hemos venido contando, digamos que es una convocatoria en torno a varios temas sobre emprendimiento, empresa, ciudad. Pero doctora Mónica, ¿cuál es tal vez la que usted aspira sea la línea común que nos quede de pronto un poco cuando ya terminen las conferencias de reflexión y de pensamiento? A ver, yo creo que lo más importante acá es como hacer un llamado al sector privado a que participe y sea activo en las decisiones de su ciudad. Hay temas importantes como el liderazgo, como la participación democrática, como ciudad sostenible, temas de movilidad. Pero ¿cuál es ese rol de todos los empresarios? No solamente qué exigimos que nos dé la ciudad y qué queremos, sino qué aportamos nosotros también y cómo participamos. Muy bien, desde la Cámara podemos hacer rápidos diagnósticos de cosas. Por ejemplo, las empresas que están surgiendo, doctora Mónica, de emprendedores, esto de la innovación, la economía naranja, de lo que tanto se habla ahora, ¿qué tanto están durando? ¿Qué tanto se abren, se cierran? ¿Cómo están esas cifras que la tenga así a vuelo de pájaro? Hoy
Hoy más que nunca todo el tema de economía naranja está funcionando. Hay muchísimas empresas nuevas creadas en temas artísticos en todas las áreas, desde teatro, gestores culturales, pintura, música sobre todo. Hay muchísimo y están funcionando. Y el acompañamiento para que estas perduren es lo más importante y es lo que la Cámara también ofrece. Pero hoy en día, con ese talento musical que hay, por ejemplo, en Bogotá, es muy extraño que una persona que tenga ese talento no pueda vivir de ese, y está funcionando muy bien. La cifra de desempleo en Bogotá en el último reporte del DANE, digamos que no, sigue en 2 dígitos, no está más alta que la nacional, pero ustedes, las cifras económicas de Bogotá, ¿cómo las están analizando? ¿Cómo estamos en este momento? A ver, Bogotá está bien, sin embargo hay un tema que nos preocupa, que es la informalidad. Estamos trabajando muy profundamente en esto, porque es evidente que es mejor ser formal que informal. Y muchas veces esa informalidad se mantiene como en la oscuridad porque les da miedo llegar a ser ilegales. Y yo creo que esa palabra está mal dicha. Es informalidad, y lo que hay que ayudar es que cuando estén más fortalecidos se puedan volver formales. Perfecto. Es muy rápida las ideas, por supuesto, porque estábamos en un break aquí de las grandes conferencias que hay en el Foro Ágora Bogotá, y entonces pues le damos las gracias a la doctora Mónica por acompañarnos. No, a ustedes muchas gracias y espero que disfruten de todos los paneles que hay. Sin duda así será, y también para los invitados. Por ahora es todo desde el occidente de Bogotá. Yo me despido y sigo con ustedes, que tienen mucho más a esta hora. Es noticia Haití. Seguidores de la oposición quemaron neumáticos en las calles, saquearon la sede del Parlamento en protesta contra el gobierno. Así como vemos, quedaron las oficinas del Legislativo, donde irrumpieron los manifestantes en un intento por impedir la sesión de los diputados. En el incidente también habrían participado legisladores opositores. Recordemos que durante varios meses se han realizado marchas en Haití por la escasez del combustible y el presunto manejo irregular de los fondos de Petrocaribe, el mecanismo con el que Venezuela suministra petróleo a Haití a precios blandos. Es noticia la nueva derrota para Boris Johnson en el Parlamento británico. Con 329 votos a favor fue aprobado el proyecto de ley presentado por la oposición que obligaría al primer ministro a pedir a la Unión Europea un nuevo plazo para llevar a cabo la salida del Reino Unido del bloque, si no hay acuerdo para el 19 de octubre. El texto se encuentra ahora en la fase de enmiendas y se prevé que esta noche quede listo para su tramitación ante la Cámara de los Lores, donde tardará varios días en superar todos los procedimientos necesarios, en medio de un panorama contrarreloj, pues el Premier ordenó el cierre temporal del Parlamento a partir del próximo 10 de septiembre. En esta parte del programa nos acompaña Alejandro Chafuen, economista, director gerente de Action Institute International, que hoy, por cierto, ha estado allí en el Parlamento en Reino Unido. Señor Chafuen, buena tarde o buena noche, bienvenido. Buenas noches, y aquí todavía estoy en el Parlamento, así que les pido disculpas si hay algún movimiento, pero ha sido una noche muy activa y la Cámara de los Lores todavía está en sesión, así que no es solo lo que decida la Cámara de los Comunes lo que decidirá lo que pasa aquí en el futuro. ¿Qué tiene el Brexit por delante allí en Reino Unido, en esta puja y batalla política que hay? Bueno, el pueblo aquí votó. Recién estaba cenando con uno de los lores y una persona de Suiza. Cuando ahí hay un referendo, inmediatamente el Congreso tiene la obligación de hacerlo efectivo. Aquí ya hace 3 años que no ha pasado nada, porque lo tratan de mostrar más complejo de lo que es, y no le quieren dar carta blanca al primer ministro Boris Johnson para decidir que si hay que irse sin acuerdo, porque no le gustan las condiciones que pone Europa, frenarlo. El señor Boris Johnson, como ven, tiene un Congreso dividido. Creo que él preferiría que que haya una nueva elección que determine de una vez por todas, ¿no?, lo que quiere, a quién quieren que los gobierne, no un nuevo referendo sobre el Brexit. Pero bueno, lo que se juega es una Inglaterra aliada al resto del mundo de acuerdo a sus reglas y de acuerdo a su soberanía,
o seguir dentro de Europa con todas las condiciones de regulaciones que tiene Europa y una economía bastante estancada, ¿no? Claro, la pregunta sería, ¿qué le conviene más al Reino Unido? Es decir, ¿una separación del Brexit con acuerdo o sin acuerdo? A la brava, como plantea el primer ministro Johnson, como le califican en el Reino Unido mismo, ¿no? Algún sector. Claro, bueno, no, el señor Boris Johnson tiene sus acuerdos, ¿no? Primero, la solución, que creo que no hay problema, porque hay soluciones al problema de Irlanda, un tratado de libre comercio con Europa y con libertad para hacerlo con el resto del mundo, pero que las regulaciones, las reglas y los impuestos los ponga Inglaterra. Acá hay una división muy grande, acá la gente en las zonas más pudientes, como me rodean aquí en Westminster, en Londres, están a favor de que Inglaterra se quede en Europa, y el resto de Inglaterra, gran parte, está a favor de que exista un Brexit. Así que hay una división fuerte. El voto del Brexit ganó no por muchos puntos, pero suficiente, casi 4%. Así que hay una división, como vemos en muchos otros países. Es algo que nunca se ha visto, porque los que pedían por una elección, ahora no quieren que haya una nueva elección nacional. El señor Boris Johnson ha subido en las encuestas y piensa que el Partido Conservador puede ganar más votos que en la última elección si se hace una nueva elección a mitad de octubre. Lo cual no sería necesariamente cierto, porque en el propio partido del primer ministro Johnson hay un cisma político, es decir, ha expulsado a 21 miembros por no estar de acuerdo con los planteamientos de Johnson. Un partido dividido yendo a elecciones, a ver, no sé si le daría el resultado que espera el propio primer ministro. Obvio, y también está el partido del Brexit de Nigel Farage, que es más radical por el lado de la derecha y de la separación. Veremos qué posición tomará Nigel Farage, pero si el partido del Brexit tiene una elección tan buena como la que tuvo para el Parlamento Europeo, pondría en jaque quizás una victoria de Boris Johnson, y el gobierno sería formado por los laboristas y los demócratas liberales, y el líder del partido laborista es alguien de la izquierda radical, ¿no?, que ha hablado en favor de la dictadura venezolana y demás. Así que es un juego que nunca se ha visto en Inglaterra, y bueno, la solución que creo que le conviene. Boris Johnson le gusta arriesgarse, es una persona atrevida, y yo creo que él apuesta a que exista una elección nacional. Ahora, señor Chafuen, yendo a la economía, ¿cuál es la diferencia entre un Brexit con acuerdo y uno sin acuerdo? Bueno, el del sin acuerdo va a poner en duda, hay muchas industrias que van a demorar en ver otros acuerdos que reemplacen la pérdida comercial que puede tener Inglaterra con Europa. Entonces habría más interrogantes si hay un Brexit sin acuerdo que si hay con un acuerdo, porque si los parámetros van a estar más fijos. Lo que se está votando ahora, y por eso hay una oposición en la Cámara de los Lores, que darle carta blanca a Europa de poner las condiciones para un nuevo acuerdo y los tiempos para un nuevo acuerdo, y eso no creo que caiga bien en la mayoría del pueblo inglés. Así que la Cámara de los Lores está tratando de frenar los tiempos y no aceptar las condiciones que le está poniendo la Cámara de los Comunes. Bueno, complicado el panorama. Ciertamente, como usted dice, es primera vez que esto se ve. Es una noticia, podríamos calificarla en pleno desarrollo. Todavía tenemos mucho por delante. Señor Chafuen. Sí, para Latinoamérica, dígame. Latinoamérica es importante. Dígame. Si hay un Brexit, ¿entendés? Yo estuve hablando acá con gente muy importante, ¿viste?, muy cercana a Boris Johnson. Hay un afán de hacer acuerdos de libre comercio con los países más sanos y más abiertos de Latinoamérica. Entonces yo creo que países, ¿viste?, como Colombia, Chile, Brasil, quizás Perú, van a tener una oportunidad única de comerciar más con Inglaterra. Con un Brexit, es decir, con
Con un Brexit duro, con un Brexit... con un Brexit a la brava, como Sí. dice el primer ministro Johnson. Señor Chafuen, le agradezco muchísimo su tiempo y el actualizarnos de lo que ha pasado hoy allí. Un placer. Muy buena noche. Alejandro Chafuen ha sido testigo de primera línea de lo que ha pasado allí en el Parlamento hoy en Reino Unido. Con esto hacemos la primera pausa en la tarde de hoy. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter. Se las dejo en pantalla, las cuentas del canal con información siempre en tiempo real. Y en mi cuenta leo sus comentarios. Tras el paso del huracán Dorian en la Florida, se alistan para ayudar a quienes resultaron damnificados por el fenómeno. Reconocidas figuras políticas junto a organizaciones de la sociedad civil recolectan ayuda en centros de acopio para enviar a las regiones afectadas. En NTN 24, en el lugar de la noticia, con Paola Serna. Paola, buena tarde para ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en una de las 16 estaciones de bomberos que han sido habilitadas por parte de la ciudad de Miami para comenzar a recibir estas ayudas humanitarias que serán llevadas a las Bahamas. Quisiera mostrarle un poco de lo que se está recibiendo el día de hoy en esta estación donde nos encontramos en Coconut Grove: pañales, toallas sanitarias, papel higiénico, productos no perecederos. También han pedido las personas que tengan carpas, que tengan frazadas, que tengan todo este tipo de material, baterías, agua embotellada. Muchas personas se abastecieron para la posible llegada o el impacto del huracán Dorian en las costas de la Florida y están haciendo un llamado para que los que puedan donen todos estos alimentos y todos estos productos a las víctimas de Bahamas. Las autoridades estuvieron hoy, el senador Rick Scott y el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, quienes dieron detalles de cómo se está llevando a cabo la logística que empezaría a salir del sur de la Florida tan pronto como mañana. Estamos trabajando conjunto con Norwegian Cruise Lines, de los cruceros, para enviar todos estos insumos a un warehouse de ellos, para que ellos lo puedan llevar a Nassau y lo van a llevar al equivalente del FEMA de los Bahamas para distribución a Marsh Harbor, a Grand Bahamas y a Freeport, que están afectados por estas tormentas. Para mí también estamos mandando un equipo mañana de bomberos y rescate por la mañana con el Departamento de Guardacosta para ayudar con la búsqueda de las víctimas de esta tragedia en las Bahamas. Así que mañana el jefe va a mandar aproximadamente 15 bomberos conjunto con la Guardacosta, el Departamento de Guardacosta, para ayudar con esta tragedia en las Bahamas. Haré todo lo posible para ser de ayuda. Su gobierno federal hará todo lo que pueda para ser también de ayuda. La Guardia Costera ya está allí rescatando a personas, llevándoles a lugares seguros, a aquellos que tienen necesidades médicas. Sé que hay coordinación con USAID desde el pasado fin de semana. Tenemos un equipo desplegado y hemos hablado de qué podemos hacer para ayudar a las Bahamas y asegurarnos de apoyar a todos los ciudadanos estadounidenses. Muy importante, muy urgente. Estoy pidiendo al presidente de los Estados Unidos y nuestro gobernador DeSantis, por favor, la ciudad de Miami está listo. Tenemos el equipo que se llama Urban Search and Rescue, uno de los mejores en el país. Pero ahora no podemos ir a las Bahamas para ayudar sin permisión del Estado y el gobierno federal. Y ellos están esperando si en caso que algo va a pasar en la costa al norte, pero ahora nada está pasando. Ahora en las Bahamas es una situación muy urgente. La gente ya está muriendo, está esperando, está pidiendo y nosotros podemos ayudar ahora. Les comento que el Departamento de Bomberos de Miami también asignará mañana un equipo de 16 especialistas que ayudarán con las misiones de rescate y estarían saliendo mañana en la mañana. También comentaron el día de hoy durante la conferencia de prensa que ya una compañía privada de hidroaviones, esto ubicado en la zona de Fort Lauderdale, están llevando algunos traslados de ayudas hacia las Bahamas y también monitorando la situación para saber cómo se puede llegar hasta las islas y cómo se pueden hacer estos vuelos con ayudas
a la región afectada. Es por ahora la información desde Miami. Soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenas tardes. Gracias, Paola. Por otra parte, y aún cuando Dorian sigue en el radar, una nueva alerta se levanta en el Golfo de México. La tormenta tropical Fernand, que avanza. El Servicio Meteorológico Nacional ha informado que mientras el ciclón se acerca a las costas mexicanas en el Pacífico, se registrarán lluvias torrenciales en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis de Potosí. La tormenta registra vientos máximos sostenidos hasta ahora de 65 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el oeste de 11 kilómetros por hora. De esta entidad ante el riesgo. Seguimos en México, donde la Policía Federal Ministerial de Tabasco ha detenido a 142 migrantes centroamericanos que viajaban en un autobús con rumbo a la ciudad de Reynosa. Los indocumentados de origen hondureño, salvadoreño y guatemalteco se trasladaban en un autobús turístico y tenían como objetivo alcanzar la frontera con los Estados Unidos. Los 99 adultos y 43 menores no pudieron acreditar su estancia legal en territorio mexicano, por lo que quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración, que evaluará el proceso de deportación. Comenzó en Washington la edición número 23 de la conferencia CAF sobre América Latina. Esta cita anual de alto nivel se centra este año en los retos económicos de la región y el impacto de la digitalización en los procesos democráticos de los países latinoamericanos. Gustavo Alegret, director periodístico de NTN 24 en los Estados Unidos, tiene un reporte. Gustavo, muy buena tarde. Adelante. Saludos, Idania, muy buenas tardes. En el centro de Washington, esta 23ª edición de esta conferencia CAF, esta reunión anual importante que reúne a empresarios, a periodistas, analistas, a pensadores que miran a la región y cómo evoluciona. Y además teniendo en cuenta que estamos al final de un superciclo electoral que ha dejado una América Latina totalmente distinta. ¿Cómo la ve quien organiza, quien está al frente de este evento? Es Luis Carranza, su presidente, el presidente de CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina, que nos va a acompañar esta tarde. Qué mejor que su punto de vista. Señor Luis Carranza, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gracias Gustavo. por estar con nosotros. Encantado de estar con ustedes. El gusto es nuestro. Presidente de CAF, este año, ¿qué es lo que les trae? ¿Qué es lo que les preocupa de la región latinoamericana? Bueno, este es un espacio de reflexión sobre los temas que afectan a la región y en esta oportunidad estamos discutiendo dos temas centrales. El primero es qué va a ocurrir con los flujos comerciales en tanto y cuanto vemos la posibilidad de un resquebrajamiento en la relación comercial entre China y Estados Unidos. Pero más allá de los efectos coyunturales que podemos ver en esta relación compleja, lo que nos importa mucho en América Latina es reflexionar sobre los patrones de crecimiento y patrones de comercio de largo plazo que se van a generar en el nuevo equilibrio y cómo América Latina se puede posicionar mejor. Y el segundo tema sobre el cual estamos reflexionando es qué está pasando con la revolución digital y su impacto en la política y en los procesos electorales en particular. Me atrevería a decir que no tiene más que preocuparse por esos dos temas. Por un lado, el crecimiento económico, que en algunos países está en decrecimiento. La situación en Argentina no pasa por su mejor momento. Brasil, Bolivia, bueno, ¿qué le voy a contar de Venezuela? La guerra comercial, que usted ha pasado de puntillas cuando lo ha mencionado, ¿le preocupa? Sí, por supuesto. América Latina es una región que tiene vocación exportadora y el camino a la prosperidad en nuestra región pasa por consolidar cadenas de valor regionales y globales. Y entonces, evidentemente, cuando vemos una posibilidad de conflicto comercial entre las dos principales economías del mundo con impacto negativo sobre el crecimiento mundial, eso va a afectar a la región y evidentemente que nos preocupa. ¿Cuáles son ya los impactos? Este fin de semana han entrado los primeros aranceles de esa guerra comercial, que ya seguro van a notar, nos lo decían antes analistas económicos, los estadounidenses. ¿Eso la región cómo lo va a notar? Lo va a ver de manera diferenciada. Por un lado, hay países que se van a beneficiar por el desvío de comercio, lo estamos viendo con México, aumento de exportaciones a Estados Unidos, con Brasil, que aumenta sus exportaciones
exportaciones a China, pero en general la disminución de comercio afecta a América Latina. Y luego el impacto sobre precio de commodities, materias primas. Somos una región todavía muy dependiente de las materias primas y afecta tanto la actividad económica como los ingresos fiscales. Entonces la percepción de riesgo de los países latinoamericanos puede disminuir los flujos de capitales. Y eso evidentemente va a depender de qué tanta fortaleza fiscal tengan los países. Entonces va a tener un impacto diferenciado en los países. ¿Qué tanta fortaleza tienen? Algunos países tienen situación fiscal muy sólida, casos como Chile, como Perú, el mismo Paraguay, y hay otros países que están en proceso de consolidación fiscal con grandes esfuerzos, como Ecuador, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de digitalización, pensaba en una reflexión que escuchaba esta tarde, y es que los procesos de democratización y de sacar de la pobreza a millones de latinoamericanos han hecho que hayan tenido un más acceso a medios de comunicación y a educación, y por lo tanto son más exigentes con la política, y la digitalización les está permitiendo presionar, y ha traído que en su parte negativa entradas de populistas, como por ejemplo Bolsonaro, como por ejemplo Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué riesgos tiene esa digitalización? Yo creo que en el largo plazo hay ventajas muy grandes. Efectivamente vemos una mejora en transparencia, todas las instituciones de control ciudadano se ven fortalecidas y eso es positivo. Pero cuando uno ve los valores de la democracia representativa, especialmente en su carácter epistemológico, es decir, tener funcionarios de servicio civil encargados de pensar las cosas que le hacen bien a la sociedad en el largo plazo, puede tener costos de corto plazo en segmentos de la población. En estas circunstancias de revolución digital, de impacto inmediato, de comunicación inmediata de ciudadanos, estos costos de corto plazo pueden magnificarse y disminuir la capacidad del Estado de resolver estos problemas o de avanzar hacia soluciones beneficiosas para toda la sociedad en el largo plazo. Y eso es lo que nos preocupa. Esos son algunos de los retos que está enfrentando esta conferencia CAF. Quiero preguntándole por el Banco de Desarrollo de América Latina, por CAF. Hay algunos venezolanos que ven a la institución y en algunos casos han criticado que haya podido apoyar en el pasado al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Ustedes qué les responde? ¿Qué les dice? No, a ver, nosotros lo que hacemos es procesar los pedidos que vienen de nuestros países, los elevamos al Consejo, al Board, y es ahí donde se toman las decisiones. Nosotros como banco tenemos que mantener una hoja de balance sana, saludable, para poder de esta manera brindarle el mejor costo financiero a los países miembros de CAF, y nosotros nos enfocamos básicamente en un tema financiero. ¿Está sobreexpuesta la CAF a Venezuela? Ha venido reduciendo relativamente la participación de Venezuela dentro de la cartera, pero repito, nosotros lo que hacemos es un manejo financiero sano, teniendo en cuenta las circunstancias que atraviesa cada uno de nuestros países. Es la voz del protagonista, es el presidente de CAF, que está al frente de esta conferencia, la 23ª, cuando se está celebrando también el año de los 50 años de la institución del Banco de Desarrollo de América Latina, de la cual en esta conferencia NTN24 es medio aliado. Presidente Carranza, gracias por haber estado con nosotros, éxito. Muchas gracias. Y Dania, cuando quieras. Gracias, Gustavo, gracias por el contacto y por los conceptos que ha emitido el presidente de CAF. Una conferencia que reúne, como bien dice Gustavo, a importantes representantes de diferentes sectores. Son las 5:54 hora costa este. Tras 12 semanas de violentas protestas, la líder de Hong Kong, Carrie Lam, anunció el retiro formal del controvertido proyecto de ley de extradición. La normativa que permitía extradiciones a China fue el motivo del descontento social en la excolonia británica y la causa de la peor crisis política a la que se ha enfrentado Lam. Para Naciones Unidas, la eliminación del proyecto no calmará la tensión en la región de Hong Kong. Alejandro Rincón tiene el reporte.
Hola, feliz tarde para todos. Hace más de 3 meses, el surgimiento del malestar en Hong Kong estuvo relacionado con una ley que permitiría la extradición de presuntos criminales desde la región autónoma independiente hacia el territorio chino, hacia el interior. Hoy se ha anunciado la derogación de esa normativa, lo que en principio haría creer que podrían liquidarse próximamente esos focos de malestar social de las protestas que se han vuelto violentas continuamente y que han generado caos en esa región de Asia. Sin embargo, la decisión de la autoridad de Hong Kong no es bien recibida por el bloque que ha sido el protagonista esencial de estos movimientos sociales de protesta. El pueblo de Hong Kong no lo aceptará. Ayer la policía requisó a todo el mundo en los buses. ¿Por qué tenían que hacerlo? Todos los días nos tratan con violencia. Es muy tarde para el retiro de la ley de extradición. Se demoró mucho. Ahora somos conscientes de las violaciones a nuestros derechos humanos. Lo que ustedes acaban de ver es la percepción general de quienes han sido los protagonistas de estas semanas de movilización social en Hong Kong. Y atendiendo esas reacciones es que la Organización de Naciones Unidas y en particular la Alta Comisaría para Asuntos de Derechos Humanos toma distancia del anuncio hecho por las autoridades de Hong Kong y por el contrario ha expresado una voz de preocupación por la posibilidad de que el malestar social continúe. Considera el organismo internacional que pudieron haberse reabierto viejas heridas en ese lugar del mundo y por ello es que trascendió la siguiente voz de la alta comisionada para Asuntos de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Hemos condenado cualquier tipo de violencia y hemos hecho un llamado para que las protestas se mantengan pacíficas. Así que mientras la mayoría de las protestas ha sido pacífica, yo estoy preocupada porque se pueda presentar violencia y que esta violencia pueda escalar. A propósito de esa declaración de Michelle Bachelet, la única postura que a nivel oficial había entregado a Naciones Unidas sobre la ola de malestar social en Hong Kong había llegado el pasado 13 de agosto, cuando también esta misma entidad, es decir, la Alta Comisaría para Asuntos de Derechos Humanos, condenó la represión en contra de los movimientos de protesta y además hizo un llamado para que se investigara independientemente una serie de circunstancias que, de acuerdo con la ONU, habrían representado violaciones a los derechos humanos, en particular el uso de ciertas tácticas de represión, una petición de investigación independiente que todavía está pendiente por tener una respuesta. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, por la información. Tiempo de una nueva pausa en la tarde de hoy. Al regreso, alerta naranja. Ese es el decreto que firmó Nicolás Maduro por una presunta amenaza de parte del gobierno colombiano a Venezuela. ¿Qué significa el alerta naranja? ¿Qué busca Nicolás Maduro con ejercicios militares en la frontera colombo-venezolana, como lo ha anunciado? Para algunos, un incidente que tape ¿qué? La crisis que es insostenible en Venezuela. Esto y más al volver. Declarar una alerta naranja frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela. E iniciar, con motivo de los 14 años y las actividades conmemorativas de los 14 años del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, iniciar el 10 de septiembre hasta el 28 de septiembre los ejercicios militares, soberanía y paz en toda la frontera occidental de Venezuela, desde el Zulia, el Táchira, Apure y Amazonas, para poner a tono todo el sistema de armas, todo el despliegue operacional, la moral y la actividad militar necesaria para que Venezuela preserve su seguridad, su paz y su tranquilidad. Así que le ordeno al comandante estratégico operacional activar de inmediato los ejercicios Soberanía y Paz del 10 al 28 de septiembre de este mismo año en conmemoración del aniversario del Comando Estratégico Operacional. El régimen de Nicolás Maduro ha decretado, lo han escuchado, alerta naranja en la frontera entre Colombia y Venezuela. Ha ordenado a sus tropas realizar ejercicios militares. El anuncio se produce solo una semana después
de que guerrilleros reincidentes de la FARC anunciaron que retomaron armas y que el gobierno colombiano acusara a Maduro de dar apoyo a grupos terroristas dentro de su territorio. En entrevista con el programa La Noche de NTN 24, el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia ha respondido a las declaraciones de Nicolás Maduro. El general Luis Fernando Navarro ha dicho que Colombia no es una amenaza para sus vecinos. Lo cierto, señor general, es que en las últimas horas Nicolás Maduro ha acusado a Colombia de planear una intervención militar en territorio venezolano, de comenzar un conflicto militar contra el régimen venezolano. ¿Colombia tiene esas intenciones? Colombia no es una amenaza para nuestros vecinos. Colombia no es una amenaza para la seguridad internacional. Colombia lo único que hace es uso responsable de la fuerza. Y en este momento la estamos usando para combatir los grupos armados organizados que delinquen en Colombia. La estamos usando para garantizar la seguridad fronteriza. Eso es lo que Colombia está haciendo. De tal forma de que esa apreciación se aleja de toda realidad. La entrevista completa con el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia la podrá usted ver hoy en el programa La Noche a las 6 de la tarde en Bogotá, Lima y Quito, 7 de la noche, hora costa este de los Estados Unidos. Termina la tarde, comienza la noche. Allí estará esta entrevista. Mientras tanto, sectores políticos en Caracas consideran que la tensión entre Colombia y Venezuela no es un asunto binacional, sino que involucra a toda la región. Expertos explican que la terminología de alerta naranja que fue activada por Nicolás Maduro en la frontera no existe. Este es un informe de Oliver Fernández en la capital de Venezuela. Expertos en materia militar aseguran que la alerta naranja solo se ve en películas de Hollywood. En el argot de la Fuerza Armada no existe. Porque a mí me parece más bien una terminología propia de las películas de Hollywood. En todo caso, se sobreentiende que las Fuerzas Armadas de un país, como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tiene que estar siempre presta para preservar la integridad territorial. Es decir, no veo esa diferenciación por colores cuando eso es una actividad cotidiana de nuestra institución armada. Hay una coincidencia grave y peligrosa entre el gobierno de Colombia y el régimen de Maduro. Ambos se acusan de albergar el terrorismo. Porque puede justificar la conformación de, digamos, una unidad militar combinada, es decir, que tenga inclusive tropas y equipos de otras naciones para repeler lo que a todas luces podría ser calificado como una agresión. El presidente interino Juan Guaidó está dispuesto a colaborar para detectar la presencia de estos grupos irregulares. Nosotros vamos a colaborar, sí, con el gobierno colombiano para actividades de inteligencia, detección de estos grupos que están operando de manera irregular, ilegítima, pero amparados por Maduro. ¿Qué puede pasar si se comprueba que hay vinculación entre el régimen de Maduro y grupos guerrilleros? Aquí la respuesta. Ya el tema deja de ser un problema colombiano o un problema venezolano o un problema binacional para convertirse en un problema y una amenaza a la seguridad internacional, más allá inclusive de lo que representa como amenaza regional o continental. Nicolás Maduro anuncia ejercicios militares en la frontera con Colombia. Además apela al nacionalismo, recurso propio de gobiernos autoritarios. Y este es un gobierno autoritario, por lo general tratan de granjearse apoyo de la colectividad apelando al nacionalismo. Es decir, la Fuerza Armada no necesita un ejercicio militar específico para defender la integridad territorial, porque se sobreentiende que el estarse preparando permanentemente para defender esa integridad territorial es una de sus labores cotidianas. Los venezolanos no creen en conflictos, sino en soluciones. Eso es lo que están buscando ellos. Realmente no queremos ningún tipo de conflicto ni con Colombia ni con ningún país del mundo. El acuerdo en rechazo a la FARC y a otros grupos irregulares aprobado por la Asamblea Nacional fue entregado este martes por el embajador de Venezuela ante Canadá en la Corte Penal Internacional. En la información que manejamos desde Caracas, continúen con más de la tarde de NTN 24.
Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja alertó sobre graves episodios de violencia en la frontera colombo-venezolana. La directora regional de Operaciones para las Américas, Sophie Orr, afirmó que el Comité Internacional de la Cruz Roja está preocupado por los venezolanos que transitan por pasos irregulares en esa región, donde todavía hay presencia de grupos armados. Orr dijo que se han presentado casos de violencia y extorsión. Además, los migrantes pueden sufrir reclutamientos forzados o abusos a mujeres y niñas. La funcionaria afirmó también que los hechos aislados de xenofobia en contra de los venezolanos son normales ante la masiva llegada de extranjeros a un nuevo país. La señora Orr daba estas declaraciones en el marco de una entrevista que hacía en Brasil sobre la situación de la frontera. Intentamos comunicarnos con alguien del Comité Internacional, pero dijeron que no iban a declarar al respecto o que no iban a pronunciarse particularmente sobre este punto. Cuando son las 6:12 minutos en Venezuela, quiero saludar a Jorge Bedoya, ex viceministro de Defensa de Colombia. Señor Bedoya, buena tarde, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, un saludo muy especial. Se ha dicho desde Colombia que Colombia no es una amenaza para Venezuela. La pregunta con la que me gustaría comenzar es, ¿Venezuela es una amenaza para Colombia? Para nada, Venezuela no es una amenaza para Colombia. La única amenaza para Venezuela es Nicolás Maduro y su régimen, que no solamente ha marginado a más de 1,5 millones de venezolanos que han tenido que salir huyendo de su país hacia nuestro país, sino que adicionalmente se ha lucrado de la corrupción, del negocio del narcotráfico y por supuesto también de tener allá en su territorio al ELN y parte de las disidencias de las FARC. Señor Bedoya, decretar ejercicios militares en una zona fronteriza puede ser algo delicado, digamos, en la situación en la que Venezuela y Colombia se encuentran en este momento. Pues mire, como dicen, para bailar tango se necesitan dos. Y si el régimen dictatorial de Maduro lo que está buscando es provocar una reacción en Colombia, aquí no la va a encontrar. Nuestras fuerzas militares y de policía cumplen una misión constitucional que es dentro del territorio nacional. Tenemos suficientes retos en materia de seguridad como el ELN, las bandas criminales, la lucha contra el narcotráfico y los ejercicios que ordene Nicolás Maduro en la frontera con Colombia. Eso es un problema de él. Nosotros estamos muy concentrados en lidiar con nuestros propios retos en materia de seguridad y no va a encontrar él una excusa para generar un incidente binacional en los ejercicios militares que ha programado, como ustedes lo han informado. Ocuparse en Colombia de los propios retos de seguridad de alguna manera implica, señor Bedoya, ocuparse de Venezuela, puesto que se ha convertido en la retaguardia de los grupos criminales que hacen vida en Colombia. Es decir, el pronunciamiento de la reincidencia de la FARC es prácticamente un hecho que se hizo desde Venezuela. Hay reincidentes de FARC en Venezuela. Mucho antes de este pronunciamiento, Iván Márquez, Jesús Santrich, se sabía que estaban allá. Usted ha mencionado al ELN, que además se ocupa de la explotación del oro en una amplia zona en Venezuela. ¿No es Venezuela un factor perturbador en la propia seguridad de Colombia en este momento? No, Venezuela como un país, usted entenderá, somos países hermanos. Hay millones de venezolanos que lo único que reciben es la solidaridad del pueblo colombiano. Aquí el verdadero problema para Venezuela es la dictadura de Nicolás Maduro y, como lo hemos mencionado anteriormente, que cobije bajo su manto de corrupción y violación de los derechos humanos a estos grupos que también desafortunadamente hacen presencia en el territorio nacional. Por supuesto que nosotros quisiéramos tener toda la colaboración con autoridades venezolanas, pero autoridades democráticas, y en buena hora que el presidente de la República de Colombia ha mantenido un diálogo fluido con el presidente Guaidó. Pero todos sabemos cuál es la situación que está ocurriendo en Venezuela. Nosotros somos muy respetuosos de la soberanía nacional, tenemos obviamente nuestros retos en materia de seguridad y si existiera la posibilidad de colaborar entre las autoridades, no tenga duda que eso se haría. Pero todos sabemos que lo que Nicolás Maduro busca es explotar cualquier oportunidad
para tratar de ganar un impulso nacionalista que lo siga sosteniendo en su dictadura en el vecino país. Yo le agradezco mucho cómo usted enfoca la respuesta cuando dice que el problema no es Venezuela. Usted tiene razón, ni Venezuela ni los ciudadanos venezolanos, quienes siempre van a estar agradecidos por la solidaridad de Colombia en estos momentos terribles que les está tocando vivir. El problema es el régimen, el problema es Nicolás Maduro. Ahora, hay quien sostiene que el problema del régimen no es solo para Colombia, sino para la región. Es decir, Maduro finalmente de una forma u otra termina amenazando la estabilidad de la región, porque el éxodo que produce, la diáspora que produce, es ya una circunstancia difícil de manejar para todos los países. Es que imagínese usted, ese régimen dictatorial ha acabado con la economía venezolana, ha obligado a más de 1,5 millones de venezolanos que hoy residen en nuestro país de salir huyendo de las violaciones permanentes de los derechos humanos, ha vulnerado la libertad de prensa, no tiene un sistema que permita garantizar la alimentación a los niños, a los ancianos y por supuesto al resto de la población, de tal manera que claramente tiene un impacto en los demás países, pero de Colombia solo obtendrán los ciudadanos venezolanos de bien, la solidaridad. De hecho, aquí tenemos 1,5 millones de sus compatriotas que están buscando trabajo, que están teniendo el servicio de salud y las atenciones que se requieren, pero por eso lo más importante es continuar en ese cerco internacional que se le está haciendo a la dictadura de Nicolás Maduro para que ojalá él y todo su aparato de poder salgan de Venezuela y retorne la democracia para que Venezuela vuelva a ser lo que fue hace muchísimos años. Un ejemplo para Latinoamérica, un país con muchas oportunidades y que logremos entre todos contribuir a restablecer no solamente el orden democrático, sino también la actividad económica y el bienestar social para todos sus ciudadanos. Ojalá y así sea, señor Bedoya. ¿Qué ganaría en Nicolás Maduro provocando un incidente en la frontera? Pues eso yo creo que es él el que tiene que dar la respuesta a esta pregunta. Pero pensaría uno que lo que él busca es tener el soporte permanente de sus Fuerzas Armadas, muchos de los oficiales y generales que hacen parte de ellas corruptos y solidarios con el régimen, seguramente también poder llamar al nacionalismo en parte de los ciudadanos del vecino país, que ante la situación de pobreza, de ausencia de alimentación, de cortes de energía, de falta de medicinas, puedan encontrar en esa agresión verbal desde el punto de vista militar algún grado de solidaridad con el régimen. Pero lo importante es que el pueblo venezolano no se deje engañar por el dictador. Lo importante es que en Colombia encontrarán solidaridad, en nuestras Fuerzas Armadas no encontrarán una respuesta, porque desde que se mantenga el respeto por la soberanía, pues no dejan de ser ejercicios militares más allá de las pretensiones políticas y comunicacionales que mantenga el dictador. Y más allá de estos ejercicios militares que se han anunciado y de esta alerta naranja que para algunos es absolutamente desconocida, digo en mis conversaciones con fuentes militares venezolanas, más allá de todo esto, lo cierto, y lo decía la señora Orr del Comité Internacional de la Cruz Roja, la frontera se ha tornado violenta. La presencia de los grupos irregulares, el reclutamiento forzado, tiroteos que se producen por efectos del contrabando o por control de territorio en esta frontera porosa entre Colombia y Venezuela, eso es una realidad, señor Bedoya, una realidad sobre la cual Colombia trabaja continuamente. Indudablemente, mire, son más de 1.000 kilómetros de frontera muy porosa, como usted lo menciona, donde tenemos desafortunadamente todos los fenómenos delincuenciales. Los bandidos del ELN y algunos de esta mal llamada nueva guerrilla, que no es sino una banda criminal, seguramente entra de Venezuela, viene a Colombia, opera y se devuelve. Pero por eso el dispositivo que tienen nuestras fuerzas militares y de policía lo que busca es contribuir a la seguridad en el territorio colombiano y de la misma frontera. Lo que se ha encontrado en materia de contrabando, en el caso del sector agropecuario, la aftosa nos llegó del lado venezolano precisamente por el contrabando de animales. Hemos tenido en el pasado contrabando de gasolina. En general, toda suerte de actividades delincuenciales que si existiera una verdadera democracia en ese país, unas Fuerzas Armadas que se apegaran a la Constitución, que colaboraran binacionalmente,
como se hacía hace muchos años, pues otra sería la situación. Pero la realidad es que ahí lo que hay es un régimen dictatorial heredado de Hugo Chávez y que el único daño que le ha generado es al mismo pueblo venezolano. Tanta riqueza que tiene ese bellísimo país y hoy ver diezmada su población diseminada por todo el continente americano y con poca esperanza de volver. Pero la esperanza es lo último que se pierde y ojalá muy pronto, más temprano que tarde, se caiga el régimen y retorne la libertad y la democracia a la República de Venezuela. Jorge Bedoya, viceministro de Defensa de Colombia, muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. A ustedes gracias por la invitación. Muy buena tarde. Cuando son las 6:21 en Caracas, quiero saludar a Pedro Pedroso, oficial retirado de la Armada venezolana, consultor político y magíster en estrategia. Señor Pedrosa, muy buena tarde, bienvenido. Se cayó la llamada. Tengo problemas con la comunicación. Aquí estoy, Dania, buenas tardes. Buenas tardes, señor Pedrosa, ¿cómo está? Bien, un gusto saludarle. Igualmente a toda su audiencia. Igualmente para nosotros tenerle. Quería preguntarle, ¿qué es la alerta naranja? ¿Qué significa ese alerta que Nicolás Maduro emitió el día de ayer? Bueno, de mi tiempo de servicio en la Armada, que ya hace 13 años que yo pasé a retiro, eso pues no es ningún nivel de alerta operacional. Ahora, también en función de eso que le digo, de 13 años que ya no estoy involucrado con las Fuerzas Armadas o que no estoy en la situación de actividad, pueden haber cambiado algunos protocolos. En todo caso, parece ser que es una fase previa a una fase de hostilidades, más por el tono en el que lo dijo el tirano que por las verdaderas capacidades que pueda tener actualmente las Fuerzas Armadas venezolanas. Ahora, yo, siendo cualquier país de la región o los Estados Unidos, yo no echaría en saco roto lo que está diciendo el tirano Maduro, porque él seguramente no está apostando a sus Fuerzas Armadas, pero debe estar apostando a sus alianzas internacionales y a una cantidad de grupos supranacionales que se han instalado en Venezuela, de los cuales constantemente se habla, pero a los cuales no se le está prestando la atención debida. Y hablar del ELN y la FARC sería apenas hablar de lo que más se conoce. Creo que las amenazas que se han instalado en Venezuela en los últimos 20 años trascienden a la guerrilla, a la guerrilla en Colombia. Aquí son grupos terroristas al servicio del Estado. Lo que creo es que los países de la región, empezando por Colombia, el Grupo de Lima, no han tomado en serio la amenaza que significan ese tipo de grupos irregulares instalados bajo la protección de la tiranía venezolana en territorio venezolano. ¿Usted cree, señor Pedrosa, que con esto de los ejercicios militares que se anuncian, Nicolás Maduro busca algún tipo de incidente con Colombia? Bueno, yo siempre lo primero que hago, y me disculpa que sea obstinado en esto, es hacer la diferenciación entre dictaduras y tiranías, ¿no? Y creo que si la dictadura de Videla, de Galtieri, en su oportunidad en Argentina, apelaron a este tipo de recursos para tratar de aglutinar el sentimiento nacional, que sería un caso distinto, ¿no? Porque hablar de la Argentina de aquel entonces y del sentimiento nacional de los argentinos y de cómo está el sentimiento nacional en Venezuela en torno a la tiranía serían cosas muy distintas, pero mutatis mutandis, tratando de hacer comparaciones, yo creo que no tendría problema alguno en hacerlo. Más bien creo que el tirano y el bravucón se hace más bravucón en la medida en que quienes pueden detener la bravuconería no le hacen caso y entonces mantienen las cosas a nivel de una escalada. Así ha transcurrido entre Venezuela y Colombia en los últimos, no tengo la cuenta exacta, desde que llegó el presidente Uribe al poder y ya estaba Chávez. Creo que Uribe fue 2002 a 2008, 2002 a 2010. Desde el 2002 hasta la fecha hemos tenido una serie de impases. Se inventó una nueva categoría de relaciones internacionales que llamaban congelar las relaciones, así como si las relaciones entre dos estados se metiesen en un freezer
y quedaran ahí. Yo creo que la tiranía venezolana ha llegado a los niveles que ha llegado precisamente porque no se le ha dado el tratamiento necesario, ni se han medido en su oportunidad las consecuencias de lo que aquí estaba pasando. Hace apenas 2, 3 años, sí, el famosísimo encuestador venezolano Luis Vicente León decía que en Venezuela no se podía hablar de hambruna porque no había aún gente cruzando la frontera. Bueno, 2, 3 años después ya su invitado anterior, el señor Bedoya, hablaba de 1,5 millones de personas que han cruzado a pie la frontera. Lo que quiero decir con esto es que no se ha tenido el tino de ver más allá del horizonte lo que significa este tipo de regímenes totalitarios instalados aquí en América Latina. Y mientras no se tomen medidas más allá de una declaración contundente, etcétera, etcétera, pues la tiranía seguirá alimentándose, seguirá sometiendo al pueblo venezolano y seguirá constituyéndose en una amenaza regional que cada vez va a ser más complejo de detener. Pedro Pedrosa, oficial retirado de la Armada, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. A sus órdenes, feliz tarde. Igualmente para usted. Y a las 5:27 minutos, hora Quito, Ecuador, Ivanka Trump, la hija y asesora del presidente Donald Trump, llegó hoy a la frontera entre Colombia y Venezuela. Ivanka llegó a la zona para conocer in situ la situación por la que atraviesan las mujeres venezolanas que han tenido que huir del régimen de Nicolás Maduro en busca de un mejor futuro para ellas y para su familia. Diego de Pablos tiene un reporte en Cúcuta. Hola, muy buenas tardes. Los saludo desde el norte de la ciudad de Cúcuta. Aquí, hace algunos minutos, la señora Ivanka Trump, la vicepresidenta de Colombia, y también algunos funcionarios del gobierno nacional inauguraron la Casa de la Mujer Emprendedora. Este fue el primer lugar que visitó la hija del presidente de los Estados Unidos aquí en la zona de frontera. Estuvo alrededor de la 1:30 de la tarde en una visita muy rápida en este lugar, inaugurando este sitio, y posteriormente se dirigió hacia la zona de frontera. Allí tuvo una visita en uno de los centros de migración y también realizó alguna reunión con algunas mujeres que han migrado desde el vecino país y también algunas personas afectadas por este fenómeno. Vamos a inaugurar también esa casa para las migrantes venezolanas en muy pocas semanas. Vamos a tener allí talleres también para el emprendimiento. Vamos a tener un sitio de albergue para que haya por lo menos la posibilidad de recibir 4 o 5 días a las mujeres que están recién llegando para que puedan quedarse allí con sus hijos por lo menos 4 o 5 días, recibir atención médica, recibir también asesoría jurídica, recibir también ese acompañamiento para ver cuál es la ruta que van a seguir, si se van a quedar en Colombia, si se van a ir a otros países, darles toda esa asesoría. La visita oficial de Ivanka Trump, la hija del presidente de los Estados Unidos, ya finalizó aquí en la zona de frontera y ya en este momento se está desplazando hacia la ciudad de Bogotá. La vicepresidenta continúa aquí en la ciudad con algunos funcionarios y en breves minutos se desplazará hacia la capital del país. Eso es todo por el momento. Desde la capital del norte de Santander, en Cúcuta, continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Gracias a Diego de Pablo por la información. Con esto vamos a la pausa. Regresamos en breve. Continuamos con más en la tarde de hoy. Récord de remesas en México, como lo comentaba antes de ir a la pausa. Según la medición oficial, en julio a su segundo mayor nivel en 24 años. Las remesas que proceden principalmente de los emigrantes mexicanos que viven en los Estados Unidos representan la segunda fuente de divisas de México después de las exportaciones en automotrices y constituye un importante ingreso para millones de personas. Quiero saludar en esta parte del programa a Arnulfo Valdivia Machuca, ex embajador de México en Colombia y vicepresidente de la Confederación de Industrias de México. Arnulfo, bienvenido, buena tarde. Y Dania, muy buenas tardes, ¿qué tal? Gusto estar aquí con ustedes, como siempre. Igualmente para nosotros. Arnulfo, si uno revisa la cifra de lo que fue o de lo que fueron las remesas en el mes de julio que se ha publicado, son 3.270 millones de dólares en un solo mes. Es decir, esto evidentemente es aceite para el motor de la economía mexicana. Y Dani, efectivamente, una cifra récord en la historia, además, ya casi 17 mil millones de dólares, 17 billones, digamos, dicho en inglés, de dólares en el año.
lo cual hace prever que para finales de año, porque todavía no tenemos la época más fuerte de caída de remesas o de llegada de remesas, estaremos recibiendo en México casi 40,000 millones de dólares en remesas, lo cual es una cifra francamente impresionante, considerando que incluso hace 6 o 7 años esa cifra se ubicaba en los 23 o 24 mil millones de dólares, Idania. Ahora, Arnulfo, bueno, esto indica que más migrantes han salido de México hacia Estados Unidos, en primer término. Pues mira, hay varias interpretaciones, Idania. Hay varias interpretaciones. La primera, pues, es una interpretación puramente cambiaria, monetaria. Obviamente, cuando el peso se deprecia, es decir, cuando el dólar alcanza para más cosas en México, pues los migrantes aprovechan para enviar más dinero a México, porque pues les permite a sus familias comprar más cosas. No olvidemos que muchos de ellos están pagando casas o están comprando terrenos o están comprando una serie de activos que, pues, digamos, un peso más barato les permite pagarlo más rápido o adelantar más los pagos. Hay un efecto también, Idania, que no podemos olvidar y que por supuesto tiene que ver con que en México el empleo ha caído en el último año de manera importante. El empleo formal ha caído en México de manera importante y eso también, las remesas obviamente representan el sustento de aproximadamente 5 millones de familias en México. Familias que además no son las familias de clase más baja. Las remesas le dan de comer y sustentan a la clase media baja, sobre todo. Cada vez más una clase media baja que vive en ciudades donde es donde más se ha sentido la pérdida del empleo formal. Y no podemos olvidar que ese es un elemento también importante que está generando que haya más flujo hacia México. Lo cierto es, Arnulfo, que es un elemento más de lo que conforma ese intercambio que existe entre Estados Unidos y México. Si es además el segundo renglón, después de la automotriz, este intercambio que es provechoso para ambos lados, pero que evidentemente también es la explicación de por qué López Obrador tiene la actitud que muchos critican, pero mantiene con el presidente Donald Trump. Una actitud de no confrontación, evidentemente. Sí, claramente. A ver, no podemos olvidar, Idania, y esto... Porque efectivamente lo mencionas tú muy bien el tema. La verdad es que no podemos olvidar que el presidente Trump en su campaña pasada había amenazado con poner un impuesto a las remesas, digamos, argumentando que México estaba, o que los migrantes, México a través de sus migrantes estaba saqueando a los Estados Unidos. Esto obviamente lo que genera es una presión importante para Trump en esta campaña que está por iniciar en Estados Unidos, pero también lo que sucede es que pues pone al presidente López Obrador, como tú bien dices, en una posición ambigua, es decir, en el sentido de decir, pues si hay un impuesto a las remesas, 5 millones de familias, o sea, prácticamente entre 15 y 20 millones de personas en México que dependen de las remesas, se estarían viendo comprometidas. Claro, y además eso igual presiona, también puede ser una de las explicaciones para que las remesas aumenten. Es decir, si yo tengo cómo enviar, bueno, mejor envío ahora y envío más, no sea que finalmente terminen teniendo el impuesto. No solo del impuesto, sino las deportaciones masivas, mi querida Idania. O sea, hay una condición también, pues digamos, de permanente temor, de permanente terror, incluso diría yo, de una cantidad importante de mexicanos, no solo mexicanos, de migrantes o residentes indocumentados en los Estados Unidos, que han estado viendo, por ejemplo, redadas como la de Nueva Orleans y todas estas que se han dado recientemente, y que gran parte del problema, y tú recordarás que yo en alguna etapa de mi vida pues
estuve muy vinculado a este tema desde la diplomacia, gran parte de los problemas que se tienen después de una deportación es cómo se dispone de los activos. Es decir, muchas familias, incluso jefes de familia, son deportados a México sin la posibilidad después de recuperar sus casas, sus carros, incluso su efectivo, porque no hay quien firme, no hay quien pueda vender esos activos, muchos se pierden. Entonces, claro, es un efecto combinado de varios temas en que los migrantes pues están con temor y por lo mismo sacan de manera líquida o de manera pues en efectivo sus activos de la manera masiva en que lo han estado haciendo en este año. Evidentemente, es una explicación además absolutamente clara, no había pensado yo en eso. Arnulfo, ya que tocamos el tema de la migración, que está absolutamente vinculado a cualquier relación entre México y Estados Unidos, estaba leyendo que la red de documentación de organizaciones de defensa de los migrantes, Redomec, que agrupa a 23 organizaciones, están haciendo críticas duras a López Obrador. Dicen que con él lo que se ha perpetuado es la discriminación y la no protección al migrante. A ver, mira, Idania querida, López Obrador llegó a la presidencia con un discurso, por lo menos en la parte migratoria, ligado a toda esta, pues diría yo, permisividad del derecho, del famoso derecho de cruce por México, es decir, diciendo que México era un país que le daba la bienvenida a los migrantes centroamericanos que quisieran cruzar por su territorio, porque México era un país que respetaba los derechos humanos. Y esto obviamente se conformó, este discurso se generó, se creó alrededor de una red de organizaciones civiles basadas fundamentalmente en México, de toda índole, tanto civiles como religiosas, que realmente reciben mucho dinero del Estado, no solo mexicanos, sino a nivel internacional, por la atención que ellos les dan en el cruce a los migrantes, es decir, a través de albergues, a través de acciones y actividades para proteger sus derechos humanos o para darles de comer, o una serie de actividades que son muy loables y son muy altruistas en su origen o en su conceptualización, pero que realmente dependen del flujo de migrantes. Si no hay flujo de migrantes, todas estas actividades, y créeme también, por supuesto, muchas de esas donaciones que ellos reciben y de esos subsidios, pues también se acaban. Recientemente López Obrador tuvo que cambiar esta política por la presión del presidente Trump, en términos de que si no cerraba la frontera sur y paraba este flujo de migrantes centroamericanos, pues iba a haber consecuencias graves en lo comercial. Sí. México hoy ya es literalmente un muro en contra de los migrantes centroamericanos, ya es casi imposible cruzar hacia México y pues esto le está generando a López Obrador un grave problema con esta base de apoyo que tenía en estas organizaciones que, repito, pues vivían y sobrevivían del flujo de migrantes. Ahí tienen un gran problema porque tuvo que cambiar digamos, el fondo de su política, que era una política permisiva, a una política absolutamente restrictiva. Restrictiva, pero también protectora de su propia economía, es decir, de los intereses de México. Mira, es que ese era el gran tema, Idania querida. O sea, tú cuando hablabas con los mexicanos en el sur de México, en la frontera sur, pues es que eso es lo que ellos te decían. O sea, lo que ellos te decían es, yo pues estoy encantado con que se protejan los derechos humanos de los migrantes, mientras se protejan mis derechos humanos. El cruce masivo de migrantes indocumentados por el sur de México generaba muchísimos problemas a los mexicanos, pues en términos pues, de todo, de las economías locales, de la inseguridad que generan de repente cientos de miles de indocumentados, y en la frontera norte también, que se convirtió no en un lugar de cruce, sino en un espacio de estancamiento de migrantes que no podían cruzar hacia el otro lado. Entonces, eso claro. Efectivamente. Claro. Arnulfo, gracias por estos minutos con nosotros, como siempre.
Al contrario, Diana querida, un saludo a todos ustedes. Gracias, buena tarde para ti. Arnulfo Valdivia. Rápidamente, vamos al corte en la tarde. Llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, en Instagram, nuestro canal de YouTube o nuestra página web. Plataformas para encontrarnos y para estar bien informados. Conéctese a la información, conéctese a NTN 24. Muy buena tarde para todos. Mañana, a la misma hora, para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día.